Durante los siglos XII y XIII se produce un importante desarrollo económico y demográfico en la Europa occidental. Las monarquías se engrandecen y se afirman sobre la base de un elemento nacional que usa su propia lengua vernácula y crea sus propias tradiciones populares, al tiempo que las ciudades prosperan. Se trata de nuevas fuerzas ambiciosas que se enfrentan al imperio y al feudalismo, transformando las reglas de la cerrada economía rural de subsistencia. La moneda y el tráfico comercial adquieren mayor importancia, lo que transforma las bases del orden social. La difusión del espíritu laico cuestiona la cohesión de la cristiandad. Las ciencias y la filosofía comienzan a desvincularse de la teología. La escultura y la pintura se sacuden la tutela de la arquitectura. El comercio medieval de los siglos X y XI se centraba en la contratación permanente entre productos urbanos propios de la artesanía y los agrícolas de los campos inmediatos. En la ciudad la actividad artesana se agrupaba en gremios o corporaciones según la actividad, que recibían determinados privilegios o monopolios y en los que existía una jerarquización del trabajo, maestros, oficiales y aprendices. Junto al gremio solía existir una cofradía de carácter religioso adscrita al santo patrón del oficio, cuya imagen se veneraba en el templo de la ciudad. Estos traficantes se recogían en lugares fortificados que les servían al principio de almacenes y estaban situados en el cruce de los caminos y de los ríos navegables. Así aparecieron a partir del siglo X los barrios de mercaderes que darían lugar a los grandes burgos comerciales. La actividad comercial vinculada al desenvolvimiento de la industria y a la circulación monetaria realizaba notables progresos en Europa y paulatinamente quedó organizado un vasto circuito económico a base de dos focos principales, el Mar del Norte e Italia, justo las dos encrucijadas donde el tráfico era más denso desde la temprana Edad Media, y un centro regulador, las ferias de Champaña en Francia. El despliegue del foco nórdico se debió sobre todo a los paños flamencos. Las relaciones entre el comercio báltico y el del Mar del Norte estuvieron a cargo de la Hansa alemana, mientras en Italia debió su expansión al comercio, sobre todo mediterráneo, en relación con las cruzadas. En los dos ámbitos geográficos, la revolución comercial de los siglos XI y XII había nacido bajo el impulso del comercio a larga distancia. El comercio con Oriente motivó la riqueza de Venecia y posteriormente la de todos los puertos del Mediterráneo: Pisa, Génova, Marsella, Barcelona, Valencia, Palermo. Desde el siglo XI y hasta el XV, Venecia fue la gran potencia del mundo mediterráneo. Reina del Adriático, soberana de los mares orientales, se vio durante ese periodo prodigiosamente rica y próspera. Fundó un verdadero imperio colonial y adquirió en todo Levante una situación preponderante. En los amplios territorios que poseían propiedad se añadían los privilegios que aseguraban en todas partes a su comercio una franquicia absoluta. Para Charles Lyell, en su obra Venecia, una república de patricios, la solidez política de la Constitución veneciana es única en la historia. Por la acertada combinación de sus engranajes, aseguró a la ciudad de San Marcos una tranquilidad interior que no conocieron otras ciudades comerciales en Italia. Por la fuerte unidad que dio a la República, fue uno de los elementos esenciales de su grandeza. Al principio de la historia de Venecia, esta aparece como un estado casi monárquico. Un dux omnipotente la gobierna y el poder tiende a concentrarse en unas grandes familias que se lo transmiten hereditariamente por la asociación del hijo a la suprema magistratura del padre. Existe la Asamblea Popular, que elija al soberano en última instancia, pero hasta principios del siglo XI, de hecho, la organización de Venecia es casi la de un estado monárquico. A este estado monárquico, señala Lyell, se opone otra potencia, la orgullosa y comprometida aristocracia veneciana. Por encima del pueblo propiamente dicho y de las clases de la burguesía que nutrirán más tarde las corporaciones, estos nobles eran ricos, tanto por las propiedades que tenían como por el comercio al que desde antiguo se dedicaban, y el capital que manejaba sostenía sus aspiraciones oligárquicas conservadoras.
Este cuerpo de nobles que ocupaba los cargos más elevados junto al dus dirigían de hecho la Asamblea Popular e intervenían en la elección del soberano, ejerció durante siglos una beneficiosa acción política, disminuyendo la autoridad despótica ducal y restringiendo, por otro lado, la fuerza de la Asamblea Popular. En el siglo XI es el del despegue del poderío de la República, que se asienta con firmeza sobre el dominio del Adriático. El dus Pedro II Orseolo realiza una exitosa expedición de castigo de la piratería croata que infestaba el Adriático y había sido una amenaza constante para el progreso del comercio veneciano. Por otra parte, se acrecienta la inversión del Estado en la prodigiosa fábrica de construcción naval, el Arsenal de Venecia, de donde salen las mejores naves del Mediterráneo. La regulación marítima veneciana vigila hasta el último pormenor la provisión de los mejores materiales para la industria de los astilleros y todo lo relativo a la armada y el comercio marítimo. A finales del siglo XI, las costas del Épiro son amenazadas por el reino normando del sur de Italia que conquista Di Ratio, Lastrual, Durazzo y Corfú. Para Venecia era esta una cuestión de vida o muerte. Si Roberto Guiscardo dominaba la Dalmacia, quedaba cerrado el Adriático y la ciudad ahogada en su laguna natal. Mediante su alianza con el emperador bizantino Alejo I Comneno, Venecia derrota a la escuadra del reino normando y se asegura el control de la costa dálmata. El privilegio que les concedió el emperador en 1082 a cambio de la protección naval de la flota veneciana les permitió el libre comercio sin tasas aduaneras y les otorgó una ventaja esencial durante más de un siglo sobre el resto de sus competidores que la República no dejaría de aprovechar. También las cruzadas ofrecieron una oportunidad de negocio para todas las ciudades marítimas italianas, pero muy especialmente para Venecia, que no solo se enriqueció con el transporte de peregrinos y cruzados, sino que se hizo pagar con amplias concesiones el apoyo militar de su flota a los reinos de los cruzados, con privilegios en Jaffa, Jerusalén, Sidón, Tiro y otras ciudades. A finales del siglo XII aparecían los venecianos ya como los verdaderos amos del imperio griego. Dueña del monopolio del comercio, llegó a cubrir con sus marinos las flotas imperiales y de este modo tuvo el imperio a merced suya. La fuerza y el prestigio de Venecia se vio bien cuando en el año 1177 la República fue árbitro de la paz entre el Papa y el emperador Federico Barbarroja. Pero esta exitosa fortuna no dejaba de tener sus peligros. Los griegos soportaban mal la arrogancia comercial veneciana. A finales del siglo XII, la política ambiciosa del emperador bizantino Manuel I Comneno, que se presentó con su flota en el Adriático, volvió a poner la Dalmacia bajo la autoridad bizantina. Y la rivalidad entre Venecia y los comerciantes de Pisa, Génova y otras ciudades del Adriático, como la odiada Zara, en poder de los húngaros, fomentada desde Bizancio, originó una porfiada hostilidad de todos contra Venecia. Esto llevó a la incautación de los buques y de los bienes venecianos decretada por el Imperio Bizantino en el año 1171 y a la matanza de colonos latinos llevada a cabo por los soldados y el populocho de la capital bizantina. El estado de guerra contra Bizancio y contra la propia Génova se hizo endémico y el comercio veneciano estuvo interrumpido durante décadas. Para continuar explotando el admirable mercado que le ofrecía Oriente y mantener esa fuente incomparable de riqueza, no le quedaba a Venecia más que un medio: conquistar el imperio bizantino y fundar sobre sus ruinas el imperio colonial de Venecia. Esta tarea sería llevada a cabo bajo la dirección de un gobernante insigne, Enrico Dandolo. Elegido dus casi octogenario, pertenecía a esa aristocracia veneciana cuya larga experiencia en la gestión de los negocios y cuya clara evidencia y valor personal lo sitúan como un verdadero maestro de la diplomacia y del buen gobierno. La conquista del poder en Constantinopla tras la Cuarta Cruzada la aprovecharon los venecianos para lanzarse desde el Bósforo a la conquista del mundo oriental hasta Bagdad. El comercio de los árabes o con los árabes y su aprovisionamiento fue uno de los más lucrativos negocios de Venecia.
A partir de este momento, a través del Mar Negro, alcanzan la Crimea y penetran en Rusia, donde toman el trigo y los productos de la India y la China que llegaban hasta allí por las rutas del Asia Central a través de la llamada Ruta de la Seda. En el norte de Alemania, la colonización de las tierras eslavas durante los siglos XII y XIII, llevada a cabo por el duque Enrique el León y los caballeros teutónicos, había abierto el camino al poder de la Hansa, que se adueñó de la mayor parte del comercio en los mares del norte y del Báltico. La cadena de ciudades costeras e interiores que formaban el conjunto de la Liga Hanseática se extiende desde Colonia y Bremen hasta Reval al nordeste. El nombre de esta liga parece que deriva de las hansas o sociedades de socorros mutuos organizadas por los comerciantes alemanes en los países extranjeros. Danzig y Hamburgo fueron grandes ciudades hanseáticas, pero la principal ciudad fue Lübeck. Su puerto, el mejor de la época, reunía excelentes ventajas por su situación geográfica entre Novgorod y Brujas, principales centros comerciales de Rusia y Flandes. Los mercaderes de Lübeck realizaban pingües ganancias con el arenque y la sal de las minas de Lunenburgo, de las que se empleaban ingentes cantidades para la conserva del pescado. Los negocios comunes a los miembros de la Hansa eran discutidos en Lübeck, donde estaban representadas todas las ciudades. Allí se votaban los reglamentos y se resolvían los conflictos. Brujas, en el siglo XIV, adquirió tal prosperidad que era considerada la Constantinopla del Norte, porque allí acudían, además de los hanseáticos, los comerciantes de las cuencas mediterráneas. Venecia, por ejemplo, enviaba anualmente una de sus flotas denominada caravana para comprar las telas flamencas y vender sus productos, entre ellos las especias y otras mercancías de Oriente, que eran sumamente apreciados entre los pueblos del Mar del Norte y del Báltico. Los hanseáticos tenían almacenes en países extranjeros, donde depositaban sus mercancías, hasta el momento más favorable para la venta. Los principales almacenes de la Hansa eran los de Brujas, Londres, Bergen, Visby y Novgorod. Estos depósitos constituían auténticas barriadas rodeadas de fuertes recintos e incluso a veces de murallas rematadas por torres y cerradas con sólidas puertas. Tenían su propia jurisdicción. Sin permiso expreso de las autoridades gremiales no podía entrar allí ningún extranjero. Allí residían los hanseáticos o pasaban el invierno, agrupados en una casta autónoma de comerciantes bajo la autoridad de sus propios jefes y consejeros elegidos por ellos mismos. Estos inspeccionaban las mercancías almacenadas y vigilaban que los productos averiados o de calidad inferior no fueran introducidos con fraude en el comercio. Por la noche se cerraban las puertas y los hanseáticos con sus perros amaestrados montaban guardia en las murallas. A la menor señal de peligro, todos los miembros de la comunidad estaban obligados a acudir con sus armas para defender los depósitos. Estas ciudades amuralladas eran la réplica burguesa de los castillos feudales, pero su razón de ser no era la guerra, sino el comercio, la más fructífera relación entre los distintos pueblos de la tierra, el intercambio de mercancías y de conocimientos, la competencia para mejorar su precio y su calidad, la búsqueda de nuevas fuentes de riqueza y nuevos medios de producción, fue consolidando normas de comportamiento civilizado. La vida ciudadana de estos siglos, la del artesano, el comerciante y el marino, en cierta forma, alivió la existencia de la parte de la población que logró acogerse a sus franquicias. La política de la Hansa fue ante todo pacífica. Nunca tuvo una flota de guerra propia ni entabló guerras propiamente dichas, limitándose a intervenciones militares puntuales como las entabladas contra los reyes escandinavos con objeto de mantener sus privilegios comerciales. Fueron muchísimas las ciudades sajonas y flamencas que se aliaron a la Hansa o colaboraron con ella. En una época en que el Sacro Imperio Romano Germánico había degenerado en continuas luchas feudales por el poder, resulta chocante que los mercaderes alemanes lograran dominar todo el norte de Europa, no solo desde el punto de vista económico, sino también en el político. Los 2 siglos que duró el poder de la Hansa teutónica constituyeron un periodo de gran esplendor para el comercio y la navegación de los alemanes. La transformación económica de los siglos XII y XIII canceló el feudalismo como sistema de dependencia personal, como modo de producción dominante en terminología marxista.
Sin embargo, el feudalismo no solo no se extinguió, sino que las formas jurídicas y culturales con las que se ha divulgado son precisamente de esta última época. La jerarquía feudal se sistematiza en estos siglos y se instaurarán como consecuencia de las cruzadas títulos, dignidades y blasones que antes eran desconocidos. La nobleza a la que antes se accedía por méritos bélicos se convierte en casta cerrada, a la que se llega por herencia o contado favor real. Esto no quiere decir que su capacidad económica aumente. Al contrario, sus rentas merman y para mantenerlas se hace gravitar sobre los siervos cargas que hasta entonces eran desconocidas. En esta época los campesinos tratan de abandonar los predios para acogerse a las franquicias que se les ofrecen en las ciudades, y los señores por contra reaccionan imponiéndoles la servidumbre de la gleba, o sea, la prohibición de abandonar el campo o de no hacerlo sin rescate. Se generalizan los derechos abusivos, so pretexto de figurar en contratos antiguos. Esto provocará a partir de la crisis del siglo XIV vastos movimientos de sublevación campesina. La concepción de la monarquía durante la Baja Edad Media era de tipo patrimonial. De aquí se derivan las particiones de reinos y la asimilación de unos territorios por otros a través de los enlaces dinásticos. En los reinos de Occidente la norma general fue la sucesión directa de padres a hijos, pero en los países germánicos se mantuvo el sistema de monarquía electiva, que beneficiaba siempre los intereses de la aristocracia. Al objeto de mantener su posición privilegiada, la nobleza se coaliga para imponer su voluntad a los monarcas. La Baja Edad Media es una época de guerras civiles que suelen polarizarse en los cambios de dinastía. Los reyes a su vez procuran hallar el apoyo de la burguesía de las ciudades, y es así, en medio de esta lucha sin cuartel, como llega a constituirse el gobierno corporativo de las naciones de Occidente. La burguesía enriquecida reclama un estatuto jurídico propio al margen del régimen de encomiendas y prestaciones personales y quiere regir las ciudades mediante organismos representativos con competencias en el gobierno municipal. En función de la importancia económica y comercial, se desarrollan así tres tipos de organización municipal. El municipio rural, con un alcalde merino a su cabeza y con una estructura todavía ligada al señorío feudal. El municipio privilegiado, surgido por la aplicación de concesiones nobiliarias o reales, y por último, el municipio consular o comuna, desarrollado en las ciudades donde se practica el comercio a gran escala. Por su carácter revolucionario, es el movimiento comunal el que lleva al poder a la burguesía triunfante, que usufructa el gobierno del municipio, representada por una poderosa oligarquía de magnates del comercio y de la banca. Con el apoyo de los municipios, poco a poco los monarcas van logrando imponer una rudimentaria administración central, cuyo elemento más importante es la llamada curia real, un consejo compuesto por hombres versados en el conocimiento del derecho romano, el cual pregonizaba el poder absoluto de los reyes. Como ampliación de los primitivos consejos feudales aparecen ahora las cortes o parlamentos. Pero el hecho que los caracteriza es que al lado de los nobles y dignatarios eclesiásticos adquieren participación las representantes de las ciudades. Los monarcas pedían a sus vasallos burgueses subvenciones económicas y estos a su vez requerían de ellos leyes especiales, fueros y privilegios. Algunos de estos parlamentos, debido a la debilidad del monarca, como es el caso de Inglaterra, se atribuyen ya las primeras funciones todavía muy limitadas de tipo legislativo. El apogeo de la ciudad medieval se corresponde con los siglos XIII y XIV. Al sobrevenir a finales del siglo XIII la crisis agrícola de sobreexplotación y demográfica a partir de mediados del siglo XIV con la peste negra que reduce drásticamente la población, se produce un cambio de coyuntura en toda Europa. La oligarquía de banqueros y armadores se verá obligada a compartir el gobierno municipal con los pequeños gremios de artesanos de la industria ciudadana, mientras la marcha progresiva de la realeza hacia el autoritarismo romperá en beneficio de las monarquías nacionales el disputadísimo equilibrio de poder entre la monarquía, la iglesia, la nobleza y las ciudades.